La Vid es el asador mediterráneo de Valencia, una elegante sala, cocina de calidad y una de las mejores bodegas de la ciudad. Todo ello unido lo convierte en uno de los mejores restaurantes de Valencia. Porque es un asador mediterráneo. No es como normalmente los asadores son tipo vascos. Nosotros lo que quisimos hacer fue un asador mediterráneo con comida de nuestro entorno y evidentemente poner en énfasis lo más importante, que es cocinar a la brasa. La brasa es la protagonista en todo momento, tanto para la carne como para el pescado. Su carta incorpora productos de temporada que satisfacen los paladares más exigentes. Bueno, aquí podemos encontrar pues tanto carnes del país como carnes europeas. Pescado, evidentemente, como he dicho antes, intentando hacerlo de la costa mediterránea, pero bueno, lo que sí que se trata es, vuelvo a decirlo, poner en énfasis que todo se hace a la brasa. ¿Qué intentamos hacer? Lo que intentamos hacer es que el cliente se sienta a gusto, que se sienta como en su casa, darle bien de comer y que, bueno, y que pase un rato agradable, y con eso nos damos ya por satisfechos. La carne es un producto estrella en un asador. Descubrimos los secretos del trabajo de la vid con la carne. Bueno, creo que el secreto para hacer una buena carne es primero tener una muy buena materia prima y luego el trato a esa materia prima que sea muy delicado. Cuando tú tratas una carne bien y es un buen producto, vas a tener un gran resultado. Al final sí que es cierto que está la técnica, que es bueno, pues tener el producto a 15 centímetros de la brasa, tenerlo todo momento controlado, haberlo sacado de la nevera antes y que esté a temperatura ambiente. Bueno, todos estos detalles van a hacer que al final el producto sea una cosa maravillosa y placentera el comérsela. Pasamos a la bodega. Si en la vid se come bien, su capacidad para ofrecer los mejores caldos es digna de resaltar. Una buena comida va siempre acompañada de un buen vino. Si no, pues parece que uno no coma o le falta algo a la comida. Sí que es verdad, como tú muy bien has dicho, que lo que intentamos tener es una buena carta de vinos, de champáns, de vinos de postre. Y bueno, y cada día también es verdad que el cliente está más informado sobre el producto que va a tomar y te exige cada día más. Sí que creo que tenemos una de las mejores cartas de champán de Valencia y una muy buena carta de vino, que bueno, intentamos que todas las DEOs estén representadas, pero bueno, eso es complicado porque cada día hay más vinos y cada DEO engloba una cantidad ingente de producto que no podemos llegar a todo, pero bueno, intentamos tenerlo todo representado. Aquí destaca el catálogo de bodegas que distribuye Divins. Para mí Divins lleva uno de los portfolios más importantes en vino y bueno, y en licores y en blancos de Valencia. Un ejemplo evidente es todo el producto de Marco Seguren, de La Nieta, San Vicente, El Puntido. Bueno, creo que son bodegas con mucho peso y que efectivamente marcan un punto de partida en lo que sería vinos de Rioja y muchos más que ahora no voy a enumerar. La vid es fiel a Diresa y a la cerveza San Miguel, relación innata para un restaurante que apuesta por la excelencia. Es una relación que se empezó por la persona, que era Valeriano, y así llevamos 40 años. Nos ha ido bien, creo que a los dos, pues sobran palabras, que sigan 40 más. El comedor es amplio, espacioso y armonioso. Cuenta con un comedor privado para comidas de trabajo y celebraciones.
La sala cuenta con los principales avances tecnológicos y sanitarios para garantizar la seguridad e higiene del local.